La gloria del templo. Durante 4 siglos, el templo de Salomón se erigió en Jerusalén como el corazón mismo de la presencia de Dios en la tierra. Era un monumento impresionante, construido con oro puro, cedro fragante del Líbano y piedra labrada. Un lugar sagrado donde el cielo tocaba la tierra y la gloria divina descendía sobre el arca del pacto. Pero mientras el oro brillaba bajo el sol de oriente, el corazón del pueblo, poco a poco, comenzó a oscurecerse. Se dejaron seducir por lo pasajero, olvidando las leyes eternas, olvidando la justicia y, lo más grave de todo, ignorando las advertencias constantes de los profetas que clamaban en el desierto. La voz de Jeremías. En medio de esa ceguera espiritual, surgió una voz solitaria, firme y cargada de tristeza. El profeta Jeremías, con el alma desgarrada por la visión de lo que vendría, caminaba incansablemente por los mercados y las plazas de la ciudad. Sus palabras no buscaban aplausos, buscaban despertar a un pueblo que caminaba hacia su propia ruina. «El juicio viene del norte», clamaba con fuerza, señalando el horizonte desolado. Babilonia marchaba hacia ellos como un huracán de hierro, lista para borrar todo lo que consideraban sagrado. Pero el rey Sedequías, rodeado de consejeros que preferían la mentira cómoda a la verdad dolorosa, decidió, una vez más, endurecer su corazón frente a la voz de Dios. El error de Sedequías. Sedequías cometió el error que sellaría el destino de una nación entera. Lleno de soberbia, rompió su juramento sagrado con el imperio de Babilonia, confiando ciegamente en el poder militar de Egipto, un aliado que, en el momento crítico, nunca llegaría a socorrerles. Aquella traición no fue simplemente un acto político o una estrategia fallida, fue una afrenta directa que despertó la furia del imperio más poderoso, organizado y despiadado de la época antigua. La ambición de un solo hombre estaba a punto de condenar a generaciones enteras al fuego y al destierro. El asedio. Nabucodonosor no envió una advertencia, envió un ejército que parecía no tener fin. Miles de carros, arqueros y jinetes tiñeron el horizonte de polvo, metal y miedo. El 10º día del mes 10, Jerusalén dejó de ser una ciudad libre para convertirse en una jaula de piedra. Los babilonios levantaron torres de asalto inmensas y rodearon los muros con campamentos que se extendían más allá de donde alcanzaba la vista. Jerusalén quedó completamente aislada del mundo exterior, condenada al silencio y al miedo constante de lo que vendría. La hambruna y la brecha. El sitio duró casi 2 años enteros. La desesperación se convirtió en el habitante principal de cada casa, en cada callejón. El hambre, descrita por los antiguos como algo más terrible que el filo de la espada, consumió la fuerza de los valientes y la esperanza de los niños. Pausa. Finalmente, en el año 11, la muralla, que parecía inexpugnable, cedió. Con un estruendo ensordecedor que sacudió los cimientos mismos de la historia, las defensas cayeron y los soldados babilonios, sedientos de victoria, irrumpieron en la ciudad como una marea imparable. La huida y captura. Al ver la ciudad invadida, el rey Sedequías y sus hombres de guerra huyeron bajo el manto de la noche, buscando refugio en la oscuridad del desierto. Pero la justicia de Babilonia fue implacable. Fue alcanzado en las llanuras de Jericó. Lo que siguió fue un acto de crueldad inimaginable. Ante los ojos del rey babilónico, Sedequías fue obligado a ver morir a sus propios hijos, y después, la oscuridad total. Le arrancaron los ojos, condenándolo a caminar hacia Babilonia, cargando el peso de sus cadenas, el dolor de su pérdida y el peso de su error histórico. El fuego y el saqueo,
Entonces llegó el fin absoluto. Nabuzaradán, el capitán de la guardia, recibió la orden definitiva: no dejar piedra sobre piedra. El fuego comenzó a devorar el palacio y pronto alcanzó el templo. Las columnas Jaquín y Boaz, símbolos de la estabilidad, se desplomaron estrepitosamente entre llamas. El oro, la plata y los utensilios sagrados, que una vez ministraron ante la presencia del Altísimo, fueron lanzados a carros de carga como simple botín. La gloria terrenal de Dios estaba siendo desmantelada, profanada por manos paganas en una noche de fuego y dolor. El exilio y la promesa de restauración. Jerusalén, que una vez fue el epicentro del mundo, quedó sumida en un silencio sepulcral, un vacío absoluto, solo interrumpido por el gemido del viento que recorría las ruinas calcinadas. Donde antes resonaban los cánticos de gloria y la música de los salmos, ahora solo quedaba el crujir de los escombros y el polvo de los siglos desmoronándose. El pueblo, aquel remanente que había sobrevivido al filo de la espada, a la plaga y a la hambruna atroz, fue obligado a marchar hacia un destierro incierto y amargo. Caminaban bajo un sol implacable a través del desierto, dejando atrás no solo sus casas, sino sus tumbas, sus recuerdos y la identidad que los definía como nación. Jerusalén, la joya de la tierra, el orgullo de sus padres, era ahora poco más que un montón de cenizas dispersas por el horizonte. El dolor de este exilio era una herida abierta en el alma de cada hombre, mujer y niño. Sin embargo, incluso en la profundidad de esta tragedia, la historia no termina en la derrota. La tierra, exhausta de la maldad del hombre, finalmente tendría la oportunidad de reposar en sus años de calma. El pueblo, en la distancia y en la aflicción del cautiverio, comenzaría un proceso de introspección profunda, aprendiendo en el exilio la lección sagrada que habían olvidado en los días de su prosperidad. 70 años, una generación entera, pasaría antes de que el ciclo se cerrara. La promesa permanecía firme como una roca inamovible. Un remanente volvería. Porque, aunque el hombre destruya, la voluntad del Altísimo permanece. Incluso en el lugar más desolado, entre las piedras rotas de un templo que parecía haber caído para siempre, Dios comenzó a plantar, en secreto, la semilla de una nueva esperanza. Jerusalén no había muerto. Jerusalén estaba esperando. Estaba aguardando el tiempo marcado, el momento del despertar, la hora de su gloriosa restauración. Porque cuando todo parece perdido, es cuando la historia de Dios está apenas comenzando a escribirse de nuevo. La luz regresaría, el templo se levantaría, y lo que parecía un fin definitivo no era más que el umbral de un nuevo comienzo.